empezamos. Os voy a hablar hoy sobre este arquitecto que a mí personalmente me fascina y me parece ejemplar en muchas cosas. Os he dicho muchas veces que no hay una sola manera de hacer arquitectura. Antes estaba hablando con alguno de vosotros. ¿Habéis visto cómo para un mismo solar hay infinitas soluciones buenas, ¿no? Zumthor, para mí, tiene una aproximación a la arquitectura propia, suya, pero de la que tenemos muchísimo que aprender en muchos sentidos. En cómo se aproxima el lugar, en cómo se aproxima la materia, en cómo se aproxima a la vida de las personas, ¿no? Y siempre me gusta empezar esta clase con esta imagen, que es él en la cocina de su casa, vaya cocina, ¿no? Ya querríais tener esa cocina, cocinando, haciendo una acción, que hemos hablado un poco antes de hacer esa acción, en un sitio que no se sabe muy bien si es dentro o es fuera, descalzo, que implica que tiene una relación muy particular con la materia y con lo que le rodea, y que me parece un buen resumen de lo que es su arquitectura, aunque que después iremos un poco descubriendo poquito a poquito. Como presentación, este es él, seguro que lo conocéis, es premio Pritzker, supongo que conocéis a todos los premios Pritzker, ¿no? Pero este me parece que es uno de los premios Pritzker de los que más se puede aprender. Es tremendamente didáctico, ha escrito muy poquito, pero lo que ha escrito merece muchísimo la pena. Su formación no es originalmente de arquitecto. Él empezó como carpintero, como ebanista. Decía, cuando era joven, que cuando hacía un mueble le gustaba también hacer la parte de detrás de los muebles, y la cuidaba igual que la de delante. Para que veáis que tiene una visión sobre la materia, sobre las cosas, como cargada de mucha dignidad. Después, cuando acabó la carrera de arquitectura, estuvo, bueno, los estudios, no propiamente la carrera, porque no es arquitecto como tal, estuvo mucho tiempo trabajando para el cantón suizo de donde es, para patrimonio, es decir, catalogando monumentos o catalogando obras de interés. Y cuando empezó a trabajar como arquitecto con su estudio propio, era muy mayor ya, bastante más mayor que yo. Lo digo porque a veces queremos saberlo todo enseguida y entenderlo todo enseguida y hacer los mejores proyectos enseguida. Y Zumthor, una cosa que nos enseña es que el tiempo de la arquitectura y de la vida a veces es un poco más lento, ¿vale? Él necesitó una formación muy profunda, muy larga, para llegar a hacer edificios que estaban tremendamente cargados de intensidad, como vais a ver, y los que los conocéis pues lo sabéis. Esta, sabéis que es la portada de su libro, de uno de sus libros. Este es Atmósferas. Yo os recomiendo que os lo leáis, pero vamos, como lectura, ya. Como para tenerlo, merece la pena que os lo compréis. Es muy fácil de leer, muy ligerito, y nos explica una cosa que es muy cierta, que es que la arquitectura no se estudia solamente, o no se piensa solamente ni en planta, ni en sección, ni en esos documentos aburridos que a veces tenemos que hacer y que son muy importantes, porque con ellos se va a construir, pero que la arquitectura es mucho más. Y Zumthor usa un término que es atmósfera, que me parece que es súper acertado, que habla de el color del espacio, el sonido del espacio, cómo brillan las cosas, cómo es el ambiente. Él habla de esta sala, de este ambiente que le parece como súper agradable, acogedor, la luz entra, la relajación que transmite la fotografía. Sus edificios son un poco así. Y es lo que va buscando. No va buscando resolver un programa. No va buscando aprobar el curso o que el cliente se quede satisfecho. No, no, no. Va buscando mucho más. Va buscando un ambiente en el que realmente las personas puedan conectar emocionalmente con esa arquitectura, ¿no? Este es uno de los planos de su primer proyecto de arquitectura, o de uno de sus primeros proyectos de arquitectura, que es su casa estudio en un pueblecito de Suiza. Sabéis que vive un poco como un ermitaño en un pueblecito de Suiza, que parece que es una aldeíta, pero que después está más conectado de lo que parece. Y entonces hace esto, que si lo veis, parece como la fachada de un granero normal, ¿no? O sea, quiero decir, lo veis y decís, oye, pues mira, es como una casa normal. Pero hay cosas muy características. Está dibujado a mano. Veis que en el dibujo ya se nota que esto es madera, pero es madera mucho más finita que las lamas de madera que conocemos normalmente. Entonces aparecen manchas negras, tiene a veces más intensidades, y esto es construido en realidad. De forma parece súper clásico, ¿no? Está en un pueblecito, tiene forma de casita,
Pero sin embargo, lo hace con lamas de madera finísimas, como si fuese una lluvia, que lo que hace es que cuando envejecen, envejecen todas de forma un poco diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que enseguida una construcción nueva parece un poco más vieja, que enseguida vemos en la construcción que está pasando el tiempo. Y no solamente que es una cosa nueva, sino que de repente empieza a ser capaz de dialogar con lo que tiene al lado. Entonces, la arquitectura de Zuntos es una arquitectura que refleja el tiempo, la atmósfera, el sol, el lugar, cómo llevando el material a su máxima expresión, haciendo las lamas de madera más finas posibles, para que tenga como ese temblor, esa vibración. Y dices, es algo ordinario, pero es algo también extraordinario, en cierto modo. Estas las fachadas que dan como hacia la calle pública de allí de Haldenstein, donde tiene su estudio, y la otra fachada es esta. Se cierra mucho a la calle para no romper con la armonía de ese pueblo, y hacia afuera se abre con esta fachada que no es ni moderna ni antigua. Es una fachada para las personas, es llena de madera, pandillas, parasoles, un espacio de sombra previo, en la que vemos como un espesor o como una especie de vibración entre lo de dentro y lo de fuera, hecho como muy al servicio de las personas. Dices, no hay moda. Aquí no hay moda. No hay casi lenguaje. Hay como solo cariño hacia la gente que lo va a habitar, que en este caso era él, su familia y los que trabajaban para su estudio. Este fue el comienzo, ¿no? Muchos años después, y con varias obras, ya cuando era un arquitecto famoso, hizo una ampliación de su estudio y de su casa, y entonces se construyó su nueva casa, ¿no? En la que ya no es de madera, en este caso es de hormigón, pero fijaos el hormigón, que es un hormigón lisísimo, pero mirad todos los churretones, cómo saca la ventana hacia afuera, y entonces empiezan a pasar cosas como que, por ejemplo, el agua, en lugar de recogerla, deja que escurra. Y al escurrirla, de pronto el hormigón se hace viejo también. Es como si fuese de piedra. De pronto el paso del tiempo está viéndose reflejado también en esa fachada. Esta es la planta de su casa, no la voy a explicar porque no tenemos tanto tiempo, la explicaré otro día, pero que es una U alrededor de un jardín, ¿no? En la que hay una serie de espacios negros que son baños, la biblioteca, lugares de almacenaje, y entre medias la casa se va desarrollando en espacios que son muy alargados y muy altos, como con espacio para pensar, que dice en uno de sus escritos. Todos alrededor del jardín, muy estrechos para que casi estés tocando el jardín siempre. Uno de esos espacios es esta cocina que le regaló a su mujer, según él, ¿no? Que tiene esta dimensión vertical gigante que te proyecta directamente contra el jardín, que es preciosa, pero que además después, fijaos, tiene aquí un nicho para comer recogido. Porque una cosa es cocinar, en el que tú estás haciendo, lo hemos descubierto hace un rato, ¿no? Estás cocinando, estás actuando, vas para un lado, vas para el otro, necesitas un espacio, ¿no? Un espacio como de creatividad. Pero después necesitas el espacio de hacerte pequeñito y de tener una conversación más íntima con tu familia que está ahí. ¿No? El espacio va cambiando y se va comprimiendo y dilatando según las necesidades de las personas, creando ambientes muy diferentes. El súper abierto y el súper cerrado, revestido de madera. O el salón, por ejemplo. A él le encanta la música, uno de sus hijos es músico, y su salón no es de hormigón, su salón está recubierto todo de madera como si fuese un instrumento musical, como si fuese una caja de resonancia. Te metes ahí, es un salón para escuchar música. Os decía, tenemos que ser capaces de conectar los proyectos que estamos haciendo, sobre todo cuando es para nosotros, como lo que vais a hacer a continuación, con nuestras pasiones, con lo que nos gusta, y eso poder ofrecerlo al mundo. Y eso es un poco lo que hace también Peter Zumthor, ¿no? Cuando se hace su casa, le gusta la música, se mete dentro de un instrumento de música. Este es el espacio de pensar que os decía antes, su despacho que da directamente al jardín, con estas cortinas que están todo el rato tamizando la luz. Y esto es lo que os decía, ¿no? ¿Veis cómo estaba la ventana, que en lugar de estar metida hacia adentro, está hacia afuera? ¿Por qué? Porque cuando está hacia afuera, el vidrio aparece como espejo, refleja lo de fuera. Y encima, al no poner el goterón, todo esto, todo el agua escurre y genera una cualidad casi textil del hormigón que se oscurece por arriba, ¿no? Lo veis que es muy diferente al hormigón limpio, perfecto, o al hormigón descuidado. Aquí se está jugando con los elementos naturales para dar una cualidad casi táctil a la materia.
Esta es su primera capilla, la que hace que está en lo alto de la montaña, es difícil llegar a ella, y que de nuevo está trabajando, hemos visto cómo trabajaba con la madera en su primer estudio, aquí está también trabajando con madera, y también un poco con la misma idea. Él hace un objeto con forma de hoja, que lo veremos luego, y lo reviste, en lugar de con tiritas muy finitas como antes, con escamas. ¿Qué tienen las escamas? Primero, que le dan como la vibración, como una textura diferente a lo que es la capilla. Y después, que cada escama envejece de forma un poquito diferente. Entonces, te da el sol, se oscurece, tiene unas características diferentes, pues es diferente al resto. Y al ser curvo, esa variación se va viendo a lo largo de todo el espacio. Aquí lo veis. Esto es una foto a color. Fijaos qué diferencia entre donde le da el sol y donde no le da el sol, ¿no? Cómo desgasta el color y cómo se mantiene el color, ¿no? Digamos que el edificio es una cosa viva que se desarrolla y que crece al ritmo de la naturaleza y de las personas. Y por dentro es esto, que es un espacio súper sencillo, porque es una capilla muy pequeña, que tiene como unos paneles que tienen un color muy raro, casi plateado, que lo que hace es que toda la capilla parece que está reverberando. Parece como que está, como que es casi inmaterial, en el que hay una lluvia muy fina de estructura y de pilares, de nuevo con una cualidad material aquí que es justo lo contrario de la que había afuera. Si por fuera rugosa con el tiempo, aquí es como casi inmaterial, ¿no? Casi que levita. Esto lo usará en otros proyectos como este, que es un proyecto de una torre allí también en las montañas, en las que usa las lajas de piedra en perpendicular para que el edificio enseguida envejezca, ¿no? No vamos a explicar la planta porque nos llevaría mucho tiempo. Y siguiendo con esa exploración que hace material, uno de sus primeros proyectos también es esta cubrición de las ruinas romanas en Chur, que de nuevo usa las lamas de madera como elemento casi único del proyecto y hace tres linternitas de luz, que son estas, con unos lucernarios que hacen referencia a las montañas que están lejanas y que guardan unas ruinas. ¿Cuál es el secreto de este espacio, que es mágico cuando entras? Que la materia está llevada al extremo. O sea, son láminas de madera súper finitas. Entonces todo es como un farolillo de esos japoneses. Todo parece que casi que levita. Y es como una luz mágica solamente por llevar una materia, la madera, como a sus máximas posibilidades. Y eso lo hará con la madera, pero lo hará con todos los materiales con los que trabaje. Aquí vemos algunas fotos de noche. Fijaos que una puerta no es cualquier cosa. O sea, no vale cualquier puerta para romper ese farolillo. Vale que cambia la madera, sale, se vuelve de chapa, hay como un umbral para pasar de dentro hacia afuera. No vale entrar directamente a estos lugares que están tan cargados de intensidad. Después hizo este proyecto, que es un museo, en Bregenz, en Austria, al borde de un lago. Este es el lago. Este es el museo, que son dos piezas, aunque normalmente muchos se piensan que solo es esta, pero también es esta, en el que ya no usa madera, porque no es el sitio de usar madera, pero sí que usa esa idea de casi de farolillo, casi de faro, podríamos decir, al borde del lago. Y hace estos son los dos edificios, este es uno que es negro y este es el museo como tal, y ahí está el lago, se ve por allí. Y entonces hace una especie de cubo cerrado de vidrio translúcido que es como algo muy misterioso. O sea, lo veis ahí, veis que hay unas sombras, unas escaleras, de repente aquí hay como unas sombras, pero no las entendemos muy bien, unas partes más oscuras, más claras, de pronto el edificio se desmaterializa, no sabemos qué color tiene. Cuando lo vemos aquí vemos que tiene un color, casi el color del cielo, y él habla de darle el color del lago, el color como de la atmósfera, es como muy inmaterial, ¿no? Tiene relieve pero no tiene relieve, está sugiriendo pero no está mostrando, digamos que está estableciendo vínculos con la persona. Lo hace misterioso, por lo tanto tú empiezas a tener que dialogar con él. Y al lado del edificio negro, que es como el contrapunto de ese. Si nos vamos acercando, vemos que estos vidrios, que son opales maravillosos, que se confunden con el cielo, tienen como cierto relieve. Ninguno de estos vidrios está agujereado, todos están apoyados como si fueran escamas, como las escamas de la capilla, pero en este caso son de vidrio. Entonces todos reflejan la luz, pero la reflejan de forma un poquito diferente. Entonces de nuevo el edificio
tiene como una intensidad y una vibración que lo saca de lo que es normal. Aquí lo vemos, ¿no? Como están todos apoyados, todos vidrios apoyados, reflejando el cielo. Y cuando vemos lo de fuera y lo de dentro, hay cosas que ya no nos cuadran. Decimos, esto es por fuera, que esto es vidrio, las paredes. Y lo vemos por dentro y decimos, ostras, pero por dentro los muros son de hormigón y el techo es de vidrio. Y dices, claro, para un museo la luz buena es la luz cenital. Pero ¿cómo puede pasar esto? Aquí parecen que hay varias plantas y el techo es de vidrio, solo podría haber una planta, ¿no? Pues ahí está donde descubrimos que el minimalismo aparente a veces es muy complejo y que para conseguir determinados efectos el arquitecto tiene que ser muy ingenioso, ¿no? Aquí vemos otra vez esa cosa misteriosa que se intuye por detrás, la entrada que de nuevo sale a recibirnos, y vamos a ver un poco cuál es el secreto de este espacio. Estos son dibujos que le hace al principio. El edificio estructuralmente tiene como solamente 3 muros y tiene esta sección, que son como bandejas. Y estos muros son los muros de las salas. Y por aquí, aunque aquí no se ve muy bien, pero creo que en la siguiente sí que se va a ver mejor. Aquí. Veis que entre este piso y este piso hay todo este espacio. Claro, las salas son como esta bandeja de hormigón, muro de hormigón, forjado de hormigón, muro de hormigón, un falso techo de vidrio y después un espacio súper grande de techo oculto y después el siguiente forjado. ¿Qué hace esto? Que la luz entra por aquí, por esa fachada de vidrio, y baña la sala aprovechando como el falso techo. Entonces no tiene ventanas, tiene lucernarios, pero lucernarios apilados. Y ese es el gran invento de este proyecto. Cómo meter luz cenital en plantas apiladas. Para que cuando entres, o sea, la sensación sea como de absoluto desconcierto, ¿no? Esta es la sección de las escaleras. Abajo no tiene muro, ¿veis? Por fuera siempre tiene la pared de vidrio y a veces está tapada cuando hacemos las salas. Fijaos qué sencillo en planta. 3 muros únicamente que esconden núcleos de comunicación. Escaleras, ascensores, montacargas. Aquí vemos el detalle constructivo, fijaos qué bonito, esto es lo que es la altura del piso, una persona sería así, la luz entra por esta doble facha de vidrio, llega hasta este espacio, que tiene también la luz artificial, y se cuela desde arriba a las salas. Es como un truco de magia en realidad, un truco de magia para conseguir espacios que son increíbles. Trabaja con maquetas, trabajaremos con maquetas luego, trabaja con maquetas a una escala grandísima para poder tocar el material. Aquí vemos cómo trabaja todo el detalle constructivo. Pero fijaos qué belleza. O sea, tú estás dentro de este espacio y sabes si fuera está nublado, si el sol cambia, si te está entrando por un lado, está entrando por el otro. Las partes más cercanas de los bordes están más iluminadas, en pisos apilados. Entonces, realmente estás construyendo un cielo artificial. Por fuera, construye unas paredes que son casi de agua, casi de cielo, y por dentro está construyendo un cielo artificial, como una especie de nueva naturaleza, ¿no? De nuevo el edificio está cambiando con el tiempo, lo veis, ¿no? Igual que los otros edificios envejecían, este cambia con la atmósfera que hay fuera. Estas son algunas de las fotografías, instalaciones, Olafur Eliasson, por ejemplo, que lo llenó todo como de naturaleza. Este es el hall, que ya no tiene muro perimetral, sino que sí que tiene esa relación con el exterior, ¿no? Y la escalera, que es meterte entre esos 2 muros. A mí siempre me gusta hacer un poco hincapié en este edificio mucho más humilde, mucho más contenido, negro, que tiene la cafetería y las zonas de oficinas, pero que es un contrapunto precioso, también muy estrechito, muy elegante, que sabe renunciar a ser protagonista para darle todo el protagonismo a la zona de exposición. Y que después tiene una cafetería maravillosa, muy estrechita, que te está sacando casi a la plaza, ¿no? Casi a los lugares comunitarios. Alguien decías antes ¿conocéis este proyecto? ¿Os lo han contado? ¿Sabéis que es de la Expo de Hannover? Había un montón de pabellones en el que cada país quiere como hacer la arquitectura que llame más atención, ¿no? Las últimas novedades en construcción, las formas más estrambóticas. Y llega Zumthor y propone este pabellón que se llama la Caja de Música, Suiza, pabellón de Suiza, que pasa completamente desapercibido y que lo que hace es apilar madera como se apila en los secadores de madera. Trabaja con presión, veis que son como apilaciones de madera que después las tensan y entonces cogen estabilidad.
Y entonces hace una especie de laberinto, en lo que quería que en medio del fragor de la expo llegara a un sitio de calma, de relajación, donde haya que pasar de uno en uno. Fijaos cómo está pensando en la experiencia. Hay que pasar de uno en uno. Entras en un lugar de sombra, en un laberinto. Entras, pasas. Hay después unos lugares que son como anecoicos, donde no se escucha nada, que son estos como de descanso. Te puedes encontrar, pero la interacción con las otras personas es casi de tú a tú, que es lo contrario de lo que pasa en una feria universal, ¿no? Está buscando un lugar de silencio, un lugar como de encontrarse en medio de las multitudes. Pero es que lo más bonito de todo es que cuando tú ibas paseando por aquí, te ibas encontrando, ibas escuchando música que venía, no se sabe dónde, de nuevo ese misterio que os decía, aparecía una melodía, avanzabas, aparecía otra, no veías a los músicos, ¿no? Y es que, paralelamente a la construcción y al funcionamiento de la feria, se compuso una partitura para que durante toda la exposición se estuviese tocando, ¿no? Para que no solamente fuese un lugar de descanso físico que te paras, sino que cogiese como todos los sentidos, el tacto de la madera, el sonido que dejas atrás de la feria, el sonido de la música que te va metiendo, y trabaja realmente con la atmósfera completamente pregnante que apela a todos los sentidos de la persona. Aquí vemos un poco desde arriba la forma que tiene y los encuentros, las luces, cómo la madera va tamizando. Después toda la madera fue reutilizada para el túnel, para investigaciones nucleares, nada menos, para el CERN de Suiza. Aquí vemos cómo no toca el suelo, ¿no? Como en los secadores, realmente. Este edificio lo conocéis todos, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es? Estas son las termas de Valls, ¿no? Que es un programa precioso para un arquitecto. En este caso había muy pocos precedentes de termas modernas, se las encargan a Zumthor, y entonces idea esta especie de termas sin tiempo metidas en la montaña con esa relación muy directa con el exterior. Aquí de nuevo elige un material, como ha elegido antes la madera o el vidrio, que es la piedra de Valls, es decir, la piedra del lugar, y lo hace todo con ese material, todo. Lo lleva de nuevo hasta el extremo, con lajas larguísimas. ¿Por qué? Porque es un material que se puede mojar, que es suave al tacto, que tiene un tacto agradable y que es capaz de construir tanto las paredes como los suelos. Y entonces, esta es la fachada, aunque casi no se ve la fachada realmente de las termas. Cuando vas allí es todo experiencia. Pues la otra fachada es esta, es decir, está como incrustado en la ladera, como semienterrado, tampoco se ve. Pero quizás lo más importante de esto es el ambiente que está generando. Ese ambiente como de meterte dentro de una montaña, como si fuese excavado. Todo con la misma piedra. ¿Veis cómo se quedan las huellas en el suelo? Las paredes están hechas del mismo material. Aparecen fisuras de luz que parece que van descomponiendo el edificio en parte que tú no entiendes. Entras dentro como de grandes bloques de piedra donde están las piscinas que tienen siempre el agua hasta los bordes, ¿no? No hay relojes. Las luces, de nuevo, son siempre misteriosas. Se reflejan. Nunca sabes dónde hay agua, dónde no hay agua, dónde empieza la pared, dónde se acaba. La propia llegada, vas por los vestuarios, luego bajas, te exige como un camino largo, como para que dejes atrás todo lo normal y llegues a ese lugar donde solo te vas a relajar, no hay relojes. Y después enseguida hay una cosa muy bonita, que es que enseguida estás en relación con el exterior. O sea, estás en una cueva, pero lo mismo estás dentro como si estás fuera, como si fuese una formación natural. Entonces, de pronto, estás como abierto a la montaña, tienes vistas imprevistas que ocurren entre estos bloques. Fijaos cómo es la planta. La planta es súper sencilla. Son grandes bloques de piedra, que son todos estos, que están escondiendo piscinas, es decir, tú entras, y todo lo demás son espacios intermedios, piscinas intermedias, ¿no? Aquí ya estás fuera, no se ve muy bien dónde acaba el edificio y dónde no, más que por estas pequeñas puertas, ¿no? Pero es una arquitectura que está hecha como de bloques grandes que están habitados. Que si os acordáis, recuerda un poco a la manera en la que había organizado su casa, que es de después que esto, ¿no? Esto es de mucho antes. Voy a pasar ya muy rápido. Cuando tiene que trabajar con ladrillo, lleva el ladrillo a su máxima expresión.
Y entonces hace este proyecto de cubrición de ruinas romanas en las que coge ladrillos que algunos son así de grandes, que cuando tiene que hacer una celosía la hace con el propio ladrillo, no usa nada nuevo, y entonces crea efectos imprevistos, es capaz de dialogar con la ciudad, veis que no es lo mismo una ventana que sale hacia afuera, que es espejo de la ciudad, de una ventana que es hacia adentro, ¿no? Entonces va jugando con todos los mecanismos que hacen que el edificio esté cargado de intensidad. No hay nada dejado al azar. Aquí vemos una parte que recupera de ruinas con cómo construye la parte nueva, ¿no? Este es el espacio de dentro que tiene como esta celosía de ladrillo, en que la luz se cuela entre los agujeros. Este detalle de esta puerta de Bohm que está integrado, fijaos. ¿No? Fijaos el nivel de detalle al que puede llegar la arquitectura, que coge todo, todos los sentidos, todas las experiencias. El hecho de abrir una puerta, alguien de vosotros podría haber dicho, ¿cómo es la acción de abrir una puerta? ¿No? En el ejercicio anterior. Y después, por supuesto, esta capilla, que os la han explicado seguramente, que es un monolito en el paisaje que dice, aquí estoy. Conquisto el paisaje con una geometría dura, fuerte, contundente, pero que sin embargo tiene esta sección inaudita que se sale de todo lo establecido, que se parece a las que queremos que hagáis ahora en el siguiente ejercicio, ¿no? Que tiene esa forma casi como de útero, que es un espacio proyectado hacia arriba, que está lleno de masa, igual que las masas de Valls también, las piscinas están dentro como de espacios de masa, ¿no? Y que tiene esta forma que es tan desconcertante, ¿no? Y este interior como con tanta densidad, ¿no? Que es de hormigón negro, con estos agujeros de fibra de vidrio que sabéis cómo se hizo, ¿no? ¿Os lo han explicado? ¿Os acordáis? Bueno, pues para hacer esto, este ambiente negro de hormigón con el suelo de plomo, construyeron esto. Construyeron una cabaña de troncos. Y semana a semana iban echando tongadas de hormigón, que desde fuera se ven, ¿no? Como el hormigón es diferente cuando se echa y tiene un tono diferente según la época del año. Entonces el hormigón es una manera que aquí ya, digamos que empieza envejecido ya de por sí. ¿Por qué? Porque ha habido una semana de espera entre una tongada y otra. La geometría de fuera no tiene nada que ver con la de dentro, que es esta. Y lo que pasó es que lo que hicieron fue, cuando se completó todo, prendieron fuego. Y entonces estos troncos se quemaron y estuvo saliendo por el lucernario humo durante 15 días hasta que se consumió del todo, y entonces dejó ese interior tan cargado con esa materia tan potente, ¿no? Ya voy a acabar. ¿Sabéis? Los pabellones de la Serpentine, seguramente os los habrán explicado también. En Londres encargan a arquitectos internacionales que no han construido en Inglaterra unos pabellones en un parque para un verano. Y entonces allí cada arquitecto, como en las exposiciones, pues monta pues lo que se le ocurre. Digamos que quiere ahí pues hacer su gran obra y que todo el mundo lo conozca. Y Zumthor, cuando se lo encargan, decide hacer casi lo contrario, es decir, quitarse en medio. Su actitud es: estamos en un parque, pero la gente no es tan grande el parque que no es capaz de acercarse realmente a lo más bonito del parque, que es la naturaleza. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser un lugar de contemplar la naturaleza, no mi arquitectura, sino la naturaleza. Entonces habla con Olmsted, que es un jardinero y un paisajista buenísimo, probablemente el mejor que hay ahora mismo. Le encargan este jardín y Zumthor solamente lo que hace es el marco para que eso se pueda contemplar. Es decir, unas paredes, un doble muro. ¿Para qué? Para que tú cuando entres no veas directamente el jardín, sino que dejas atrás el parque grande, la gente, recorres un camino en sombra y sales a un jardín donde estás muy cerca de las plantas, donde puedes realmente contemplarlas. Y en sección es así de sencillo también. Este es el muro exterior, este es el pasillo de entrada, digamos que la cesura entre lo de dentro y lo de fuera, y cuando sales tienes un lugar cubierto para que no te llueva, con un banco para que te puedas sentar. Fijaos qué gentileza con las personas, ¿eh? No te llueves, te puedes sentar y contemplas el jardín. Ya está. Y es renunciar como a todo el éxito de las cosas por la experiencia más intensa, que es contemplar esa naturaleza concreta. Por fuera, da igual, es negro, de lámina impermeabilizante, lo que sea, lámina asfáltica. Y por dentro desaparece
la arquitectura desaparece y hace una especie de marco de sombra para que solamente aparezcan las plantas. Esto es Zumthor, ¿eh? Zumthor es, cojo un material, lo llevo a la máxima expresión para que sea capaz de acoger la vida en toda su amplitud, para que seas capaz de entablar una relación emocional con el edificio y para que seas capaz de darle dignidad a cada uno de tus gestos, a cada una de tus cosas. El día de la inauguración, por supuesto, tocaron música, entre ellos el hijo de Zumthor. Estos son esos espacios intermedios. Esto, ya voy a acabar, esto os lo pongo porque me parece importante entender cómo trabaja. Trabaja con maquetas, con dibujos así de grandes, con un despliegue de energía que me gustaría que fuese el que ocurriese también en nuestras clases. Quiero decir, es que lo estoy poniendo todo, ¿no? Antes teníamos un cuadro, ¿no? O sea, no hay medida de esfuerzos cuando estamos haciendo arquitectura. Hay una responsabilidad de darle dignidad a la vida de las personas. Esto debería ser nuestra clase dentro de unas semanas, ¿no? Toda llena de proyectos. Claro, él como oficina ha ido creciendo, se ha resistido siempre, ahora está haciendo un proyecto más grande. Después de su casa primera, de su estudio segundo de hormigón, ahora ha construido este, que es de madera, de una manera llevada ya al mínimo extremo, solo estructural, con sus tensores y sus toldos y su vidrio, que se abre completamente al paisaje y que crea estos ambientes de estudio que, fijaos, son muy sencillos, formalmente son muy sencillos, pero ¿a quién no le gustaría trabajar ahí, de cara al paisaje, con esas cortinas, con esas cualidades? Fijaos que hay esto por fuera, cortina por dentro, muchas maneras de graduar la luz. Esto es como después está el estudio cuando se está trabajando. Este es el de su casa, todo lleno de paredes, como vamos a poner esto en unos pocos días. Así quiero que trabajéis, ¿no? Rollos y rollos, sin miedo, pero pensando con intensidad, dándole valor a cada gesto. Y ya voy a acabar con una cosa que me pareció muy bonita de Zumthor, que es que en Bregenz, en el museo ese que era como un cubo de vidrio, en el aniversario de la construcción del museo, le pidieron que comisariara una serie de encuentros que hiciese lo que quisiese. Y entonces Zumthor decidió que lo que iban a ser conversaciones con las personas que le inspiraban. Y entonces, a lo largo, creo que son 16 conferencias o encuentros, hacen tertulias con esos personajes, sacan una publicación, hacen exposiciones en el museo que tienen que ver con lo que a él le inspira. Es decir, en vez de mostrar su trabajo, que sería lo fácil, es decir, me al museo para lo que quiera, muestro mi trabajo, dijo, no, yo me quito en medio y doy pie a esas personas que me parece que están como tirando de la humanidad en este momento. Y entonces va artistas, músicos, poetas, historiadores, cineastas, este es Wim Wenders, que es uno de los mejores directores que hay ahora mismo. Y entonces les pregunta, digamos que él hace de entrevistador en vez de ser el entrevistado. Y eso me parece una actitud preciosa. Es la que tendríamos que tener todos. También para que veáis que el proyecto de arquitectura, Zumthor, que es seguramente uno de los arquitectos más arquetípicos, porque trabaja con la materia, trabaja con el espacio, trabaja con las personas, está en constante comunicación con otras disciplinas, con la literatura, con la música. Y eso también os tendría que pasar a vosotros. La arquitectura atiende a todas las facetas de la persona y, por lo tanto, tiene que ser capaz de encontrar diálogos con todas las facetas de nuestra vida, ¿no? De hecho, parte de la exposición era esta librería con una selección de libros elegida por él. Decía, yo soy lo que soy por esos libros, ¿no? O por esas naturalezas increíbles colgadas de estos artistas que colonizaban el museo y que se convertía de nuevo en el fondo de lo que estaba pasando, igual que hacía en el pabellón de la Serpentin, ¿no? Para quien se lo quiera comprar, esto no está patrocinado. Todas esas conversaciones están recogidas y esto me parece un documento precioso. Además, está hecha sin mucha pretensión, son como cuadernitos grapados, pero que expresa muy bien lo que es Zumthor. Es decir, una conversación con las otras personas. Una conversación con los demás y una conversación con las personas que habitan sus edificios. Y con esto acabamos la obra.